Bienvenidos nuevamente a otro video del curso Taller TICS y Educación en Ciencias 2. En este video vamos a responder o vamos a tratar esta pregunta: ¿qué son los sistemas de información académica, LMS como se conoce en inglés? ¿Qué no son y en qué deberían convertirse? Esa va a ser como el objetivo al final, tratar de resolver ese interrogante. ¿En qué esperamos que se conviertan este tipo de soluciones? Para hablar de eso, primero vamos a mencionar lo que son los medios didácticos. Entonces, ese medio didáctico es el medio físico a través del cual la información se representa, la información se comparte. Listo, eso es como una definición muy sucinta, una definición muy breve de lo que sería un medio didáctico. ¿Cuáles son los medios didácticos que conocemos? En la pedagogía tradicional, que es la que llevamos implementando desde hace muchos años, entonces el medio didáctico por excelencia será el del profesor o instructor en su defecto, que está parado al otro lado del auditorio. Los estudiantes están mirándolo casi siempre y ellos siguen lo que el profesor está diciendo. Entonces, en este caso, el mismo profesor es el medio, el que proporciona la información a sus estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo lo hace él? A través, por ejemplo, de un tablero y una tiza. Entonces, en la pedagogía tradicional es lo más usual que nosotros nos encontremos, y eso ocurre en todas partes. El profesor escribe en el tablero y los estudiantes van tomando nota de lo que el profesor escribe. Eventualmente, con el surgimiento de medios alternativos, entonces la radio sustituye al profesor o las instrucciones del profesor. Los computadores, a través de las posibilidades tecnológicas y de los medios audiovisuales, sustituyen la explicación del profesor, pero en últimas es la replicación del mismo modelo pedagógico. Alguien habla y alguien recibe. Eso no es malo. El problema es quedarse únicamente en esa etapa, en esa fase. Hay que seguir progresando. El siguiente es los libros escolares. Los libros escolares, propiamente como medios didácticos, es decir, como medios para masificar la educación, surgieron recientemente. No es un invento, o sea, a pesar de que el libro escolar, el libro como tal, surgió en el siglo XII, cuando los monjes en la Edad Media pues copiaban los documentos y los almacenaban y los distribuían. No se hacía con fines realmente educativos, es decir, como para difundir una información a una cantidad amplia entre una cantidad amplia de personas. No, el uso del libro escolar como un medio didáctico es mucho más reciente, y pues ha sido uno de los elementos característicos de esa pedagogía tradicional en la que siempre hemos, pues digamos, hasta ahora estamos implementando. La idea es que podamos hacer un salto, que podamos al menos cuestionar qué aciertos y qué desaciertos tienen esos medios y la forma como los utilizamos en la microdinámica de nuestras clases. Entonces vamos a hacer un breve repaso de dónde venimos para saber en qué punto estamos y qué perspectiva podríamos tener. Esos medios didácticos comienzan a tomar, digamos, importancia y a estructurarse a través del trabajo de los museos. Entonces vemos que a principios del siglo XX, 1900, hay museos museos de ciencias naturales en donde se conservan colecciones de botánica, colecciones de especímenes disecados, y los alumnos van al museo y a través de esa experiencia ellos reconocen su mundo, van complementando el mundo con el que ellos tienen contacto. Esa es una forma de medio didáctico, una transición, pues una de las etapas en las que se ha explorado nosotros como humanidad, hemos construido para poder llegar a lo que conocemos hoy en día. Más adelante, con la aparición de la capacidad técnicamente de poder fijar imágenes, no solamente en fotografías estáticas, sino también en ser capaz de reproducir esas imágenes para dar la noción o la ilusión del movimiento. Entonces aparecen películas didácticas. Entonces eventualmente tenemos que entre 1914 y 1923 no solamente la industria cinematográfica está dirigida a divertir, sino a generar contenido que esté orientado a un propósito educativo. Listo. Entre
1920 y 1930. Entonces esos medios se van complementando, esos medios visuales de movimiento, se les agrega la capacidad de reproducirlos con sonido. Entonces se puede grabar con sonido una película y se puede reproducir con sonido una película. Y aparte de eso, la radiodifusión toma demasiada fuerza. En 1913, o en esta década más o menos, Thomas Alva Edison, él había predicho que en muy poco tiempo las posibilidades que ofrecían estos medios eran suficientes para suplantar o suprimir el papel que tenían hasta ese momento el rol del profesor, por ejemplo. Vemos que efectivamente eso no se ha cumplido hasta ahora, a pesar de todas las capacidades tecnológicas, a pesar de los avances en la manera como nos comunicamos, por ejemplo, a través de software de videoconferencia. No es posible sustituir al profesor de esa manera tan simple. Debe haber alguien que reflexione y que diseñe el camino, así como debe haber alguien que lo recorra, en este caso que serán los estudiantes. Entonces, digamos, en esa década del 20 al 30, especialmente en Estados Unidos, hay un auge en películas con sonido, y aparte de eso en la radiodifusión, pues. De hecho, aquí en Colombia también hubo un tiempo en el que, y ahora se volvió, irónicamente, retomar la programación educativa a través de difusiones radiales, porque es la única manera en la que podemos transmitir como medio didáctico la información a nuestros estudiantes. Con el uso con la llegada de la Segunda Guerra Mundial entre 1943 y 1945, entonces aparecen estos dispositivos, el proyector, más adelante el video beam. Inicialmente está enfocado a entrenar. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para establecer esa diferencia entre entrenar y enseñar. Una cosa muy distinta es yo explicarle a usted una serie de pasos para que usted lo reproduzca, otra cosa es darle herramientas para que usted reflexione sobre eso en particular. Entonces básicamente el entrenamiento consiste en: yo le proyecto un video de cómo utilizar una herramienta, usted reproduce el video, usted aprende a utilizar la herramienta, pero no hay nada más que decir. Ese es un uso muy limitado de un recurso didáctico. La idea es que ese recurso didáctico promueva aparte un pensamiento mucho más reflexivo y no solamente memorístico. Después de la posguerra, entre el 45 y el 50, entonces surgen diversas investigaciones que tienen como fin articular el diseño del material audiovisual, del cual técnicamente ya se dominaba pues la manera como se podía producir, con la forma en la que los estudiantes podían aprender de ese material audiovisual. Entonces aquí vemos una imagen muy diciente en la que hay una grabación de un canal de televisión en Estados Unidos y se está mostrando un instructor una grabación con propósitos educativos. Vemos aquí, por ejemplo, en la figura de abajo, un televisor, y los estudiantes están recibiendo su clase a partir del televisor. Listo. Durante el 45 y el 50, Shannon, este señor de acá, formula lo que es la teoría de la comunicación, es decir, qué es lo que influye a la hora de nosotros transmitir información cuando nos referimos a otra persona. Entre el 60 y el 70 se populariza la televisión, y con la llegada de la televisión entonces hay una ilusión de que, como es un medio muy rápido y muy eficiente, por esta razón está tachado, porque aparentemente la solución consistía en sentar a muchos estudiantes simultáneamente y pasarles una grabación de un canal pues educativo para transferir conocimientos. Entonces resulta que eso no es tan sencillo, ese tipo de modelo no funciona bien y fracasa. Del 50 al 95 pues entonces ya vemos un desarrollo exponencial en las tecnologías para construir computadores. Los computadores son mucho más económicos desde 1980 hacia acá, entonces el precio de adquirir un dispositivo que me permita navegar en internet como un celular, una tablet, pues ya no es tan caro como era antes, y las posibilidades tecnológicas, a la conectividad que tenemos, las redes de banda ancha, las redes celulares que me permiten acceder a esa información, pues son mucho más, me acercan tecnológicamente al mundo. Del 95 hasta este momento, entonces aparecen unas formas de generar contenido audiovisual. Surgen, por ejemplo, YouTube, los videos de YouTube, Instagram, Facebook, todas las lógicas que imponen estas redes sociales, que todos estamos conectados a través de internet, y entonces en este momento es posible
suplir esa no presencialidad parcialmente a partir de videoconferencias para usarlos, por ejemplo, en un curso que esté a distancia, que es el caso que nos convoca este semestre en particular. ¿Cuál ha sido el común denominador en esta etapa de la historia? Entonces, en 1913, Thomas Alva Edison, él se atrevió a decir que las imágenes en movimiento iban a sustituir el profesor. Es decir, a partir de usted una película, usted podía cambiar al profesor y no necesitaba absolutamente para nada. Esa predicción pues ciertamente no se cumplió. En 1960 algo similar ocurrió con la televisión. La televisión va a sustituir al profesor como un medio didáctico. Tampoco funciona. En 1995 pues empezaron a desarrollarse, antes del 95, entre el 80 y el 95 se comenzaron a desarrollar software de aprendizaje asistido por computador. Pero digamos que hasta este momento no ha resultado ser completamente lo que nosotros esperábamos. El rol del profesor aún es necesario a pesar de estar en un entorno virtual. Entonces la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál es el efecto real de las TIC en las prácticas educativas? Y esa pregunta es la que van a explorar ustedes con base en esto y con base en otros elementos que en su momento pues, les voy a comunicar a través de la plataforma. ¿Cuál es el efecto real de las TIC en las prácticas educativas? Sabiendo que las distintas predicciones de los usos de la tecnología como medio didáctico han ido fracasando uno tras otro. Debe haber algo que sea un común denominador que impida que el mero desarrollo, la mera instrumentalización de la herramienta en cuanto se enfrenta al entorno educativo no sea suficiente para suplir lo que es un entorno de aprendizaje. Eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, entonces hay que apropiarse de unos términos técnicos que van a ser muy útiles de aquí en adelante, ya que todo gira en torno pues, a este tipo de software. El primero es la palabra LMS. Esa es un acrónimo en inglés que significa Learning Management System, en español más o menos Sistema de Gestión de Aprendizaje. Otro término que aparece muy frecuentemente es MOOC, Massive Online Open Courses, que en español sería cursos abiertos masivos online. Y un último término que es el CMS, que es Content Management System, o también a veces le dicen Course Management System, que es sistema de gestión de contenidos, sistema de gestión de cursos, más o menos. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve saber eso? Para conocer con qué herramienta estamos trabajando, cuáles son las posibilidades de esa herramienta y cuáles son las posibilidades de otras herramientas que giran en torno a ese ecosistema de soluciones en términos educativos. Entonces, entre los LMS que seguramente ustedes habrán escuchado, los sistemas de gestión de aprendizaje, listo, recuerden, Learning Management System, hay de dos tipos, los que se pagan, los que no se pagan. Los que no se pagan son open source, son construidos por una comunidad que aporta y que está promoviendo el uso de este software. En ese caso tenemos a Moodle, Camilo, Tutor, Sakai, por ejemplo. Y los LMS de pago, que normalmente vienen con empresas de edición, empresas que se dedican pues como a este negocio. Estamos, Santillana tiene su propio LMS, compartir. El Adobe Captivate Prime de la suite de Adobe. Academy LMS, Dokeos, Blackboard, que en un tiempo pues fue como muy, muy famoso. Y entre los CMS y los MOOCs tenemos que los cursos masivos en línea son ofrecidos a partir de plataformas como Coursera, como Udacity, como edX, como Udemy. Seguramente con el boom durante esta temporada de la virtualidad habrán escuchado al menos alguna de esas plataformas. Listo. Los CMS que están acá, que son los sistemas de gestión de contenido, son los que permiten el funcionamiento de las páginas web. Entonces vamos a ver qué páginas web que están construidas con base en Drupal, en plantillas de Drupal, en plantillas de WordPress, bajo Joomla, por ejemplo. Esas van a tener unas diferencias sustanciales con respecto a los LMS y eso lo vamos a discutir en un momento. Listo. Y hay otro tipo de plataformas que hay que pensar cómo los vamos a clasificar en términos de esos nombres, de esos acrónimos que yo mencioné. Khan Academy, YouTube, entonces ¿qué serán? Ellos ofrecen, hay canales en los que uno puede hacer cursos completos porque el youtuber monta pues una serie de videos orientados pues como a aprender a
algo en particular, lo mismo en Khan Academy, pero no es exactamente un sistema de gestión de contenidos, no es exactamente un curso MOOC, está mucho más cerca de una red social, pero a veces lo orientan de modo que uno puede utilizarlo también como para aprender, ¿cierto? Aquí me falta mencionar uno que últimamente está teniendo mucho auge, que es Classroom, por ejemplo. Entonces, entre los LMS, yo agregaría aquí el Classroom de Google. Listo. Entonces, ¿qué es lo que permite un LMS, en particular Moodle? Entonces, permite 4 cosas como aparece aquí. La primera, me permite presentar cómo está aprendiendo el estudiante, de modo que me recupera, pues me tiene como unos datos, unas estadísticas de lo que ha hecho y no ha hecho el estudiante de acuerdo a las actividades que yo he propuesto. Segundo, me permite pues subir contenido, o sea, es un medio didáctico propiamente, yo puedo utilizarlo como un repositorio o un banco de información. Tercero, me permite saber si los objetivos educativos que yo he planteado se van a cumplir o no con base en esas estadísticas, con base en los cuestionarios, en la participación de los talleres, en los foros, etc. Y cuarto, en términos de la organización, es decir, pensemos como en nuestro caso, como una facultad, cuántas personas han accedido, cuántas personas han utilizado los recursos, como para nosotros seguir el rastro a los objetivos de aprendizajes, pero en tanto organización, no como curso, sino como algo más macro. Otras características del LMS que voy a mencionar muy brevemente es que incorporan herramientas comparado con otros cursos como con otras plataformas como los CMS. Cuando usted entra a una página web no tiene que autenticarse en la página, usted puede revisar contenidos sin tener que loguearse en esa página, como uno diría, ¿cierto? Estas plataformas le permiten a uno gestionar la inscripción de usuarios. O sea, yo voy a seguirle el rastro a un estudiante, entonces le voy a pedir que él se inscriba en la página, lo voy a matricular y él va a tener un usuario y una contraseña, así como ustedes tienen un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma Moodle. Eso me permite seguirle como la pista a lo que sabe y lo que no sabe el estudiante. Me permite asignar tutores y administrar cómo se va a mostrar el contenido, es decir, este curso va a tener estos profesores, va a tener estos monitores, va a tener estos administradores, el contenido se va a mostrar de esta forma o de esta otra. En una página web convencional eso no es crítico, ¿sí? O sea, yo simplemente voy a publicar contenido, pero no me preocupa obtener una retroalimentación de lo que están haciendo los usuarios, en el sentido de que ellos van a aprender algo de lo que yo estoy publicando. Tal vez sí haga una retroalimentación de cuántos clics hacen o si compran o no compran el producto, pero no si han aprendido. Este me permite desplegar contenido, me permite desplegar el contenido teniendo en cuenta el tipo de medio que estoy utilizando. Si mi clase es semipresencial, si yo lo utilizo en una clase en la universidad o en mi colegio, pero tengo una sesión que es presencial y ahí les voy a dejar unos documentos, si mi sesión va a ser completamente virtual como en este caso, etc. El tipo de aprendices, entonces yo puedo discriminar a quienes voy a matricular o cómo los voy a tratar de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado de estudios, etc. Muy importante está acá, desarrollar contenido. Entonces en un LMS yo puedo crear, mantener y almacenar contenido de casi cualquier tipo que yo necesite. Evaluar las brechas de conocimiento entre los aprendices, porque como llevo un rastro de lo que han aprendido o no, pues entonces puedo saber si un estudiante A con respecto a un estudiante B, cuáles serán las diferencias y qué tendré que hacer para que los dos estén en un mismo nivel. Y también tiene compatibilidad con estas palabras SCORM y AICC. Se refiere a unos formatos en los que se distribuyen objetos virtuales, de los cuales voy a hablar en un momento, para yo importar en mi LMS. Entonces, aparte del contenido que yo puedo hacer en Moodle, puedo buscar en otras aplicaciones externas como Hot Potatoes, como GeoGebra, paquetes de contenido que puedo importar. Entonces, normalmente tienen compatibilidad con ese tipo de formato SCORM. Hay algo que se llama los objetos de aprendizaje, Learning Objects. Esa es una definición técnica de los objetos de aprendizaje. En una sesión posterior vamos a ver una definición más cerca de lo pedagógico, de lo educativo, que de lo técnico. Desde el punto de vista técnico, es un objeto de aprendizaje, un learning object, listo. Es
el componente más pequeño de contenido que uno puede tener dentro de un LMS. Listo. Y que puede ser reusado para apoyar el aprendizaje. Es decir, yo me lo puedo llevar para otra plataforma, incluso distinta a Moodle, por ejemplo, y ese paquete de contenido lo voy a poder reusar. Estoy hablando solamente desde el punto de vista técnico. Pensemos, por ejemplo, en un cuestionario, en un banco de preguntas. Esos serán paquetes de contenido que yo puedo llevarme de un lado para el otro. ¿En qué plataformas puedo construir paquetes de contenido aparte de Moodle? En GeoGebra, Excel Learning, Hot Potatoes, JClick, por ejemplo. Listo. Por esa razón quiero que miren que aquí aparece un cubito para que lo recuerden de esa manera. Moodle está construido con base en bloques. Esos bloques van a ser paquetes de contenido que desde el punto de vista técnico se conocen como Learning Objects u objetos de aprendizaje. Finalmente, entonces tenemos que estamos enfrentados a estos dos paradigmas. El primero, educación basada en la era industrial. Nos enseñan para ser muy buenos en términos de apoyar un proceso en una industria muy particular. O sea, usted va a aprender cómo apretar una tuerca en particular. Esa es una forma en la que el profesor, por eso aparece aquí como manera predominante, y los estudiantes aparecen un poco más degradados porque todo depende del profesor. Ahora, estamos en un momento, y eso también me gustaría mucho profundizarlo más adelante, en la que vivimos la era de la información, lo que llaman la economía del conocimiento, la economía de la información, y en este caso ya no importan tanto esas habilidades que usted debe tener para apretar el perno en una línea de producción en particular como se esperaba en la era industrial, sino que importan muchas habilidades, lo que llaman soft skills, o habilidades de programación, habilidades de técnicas muy específicas que van orientadas a resolver problemas muy particulares, pero desde el punto de vista de la información. Entonces, en ese caso, como estamos en esa transición, listo, de una educación basada en la era industrial, donde prima una pedagogía tradicional, a una educación basada en la era de la información, donde cada vez los usuarios o aprendices buscan recursos en esas plataformas, MOOC, como Coursera, como edX, y van complementando su proceso de formación, pues como un aprendizaje por competencias. ¿En qué queda la plataforma LMS en ese panorama? Entonces me permite evaluar el nivel de conocimientos, me permite identificar objetivos de aprendizaje, me permite desplegar el conocimiento secuencialmente, me permite apoyar el aprendizaje colaborativo. Y este es uno de los más importantes, porque como en el caso de este curso necesitamos suplir esa falta de presencialidad a través de interacciones, como a través de foros, a través de videoconferencias, y en esos foros entonces vamos a promover ese aprendizaje colaborativo. Bueno, eso es todo lo que se refiere en cuanto a la introducción de esta primera clase. Los espero en próximos videos.